Una grave disputa entre Bloque Sur y Frente Suroccidental de las FARC se ha desatado paralelo a las conversaciones de paz en La Habana por quién manejará las finanzas, lo cual cambiaría el mapa de las drogas en Colombia. El siguiente es un informe de testigo directo con Alexander Oyola. Cada 3 meses el Frente 29 de las FARC debe entregar 3.000 millones de pesos al Comando Central por concepto del narcotráfico. Sin embargo, este negocio no pasa por el mejor momento, aunque los precios internacionales sean muy atractivos para los amantes de la ilegalidad. La equivalencia que hay de 1 kilo de coca aquí en Colombia, dependiendo de la región, por ejemplo en el Pacífico colombiano 1 kilo de coca está entre 5 y 6 millones de pesos. Ya puesto en Estados Unidos, en el occidente de los Estados Unidos, equivale más o menos a $25.000. Puesto en los mismos Estados Unidos, en el oriente, en los estados del oriente, en el este, ya vale $50.000 1 kilo de coca. Y puesto en Europa o en Japón, llega a alcanzar los $100.000 1 kilo de coca. 210 millones de pesos por un paquetico de estos. Pero según el coronel Jorge Eduardo Mora, Muerte y captura a los principales capos, comandante especial contra el narcotráfico, la alegría por mejores ventas y utilidades no las están viendo los narcos, por la persecución de las autoridades y en el caso de las FARC, porque la fortaleza del negocio la está tomando otro frente. El bloque occidental, el cabeza del bandido Pachochino. Este bloque occidental que tiene injerencia en el Valle, el Cauca y Nariño, empieza a tomar más poder y más protagonismo en el manejo de las finanzas de la FARC, porque el narcotráfico, su tendencia es hacia el occidente del país, hacia el Pacífico. Daniel Mejía es el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Él finaliza por estos días un informe donde indica una sustancial caída en los ingresos del narcotráfico y la participación de las FARC. A 2008 estimábamos que el negocio del narcotráfico en Colombia movía cerca de $8 billones al año. Hoy esa cifra ha caído sustancialmente, es decir, podemos estar hablando de una cifra de más o menos $5 billones al año y las FARC siguen dominando más o menos la mitad del negocio. Es decir, podemos hablar que a precios de hoy, las FARC recibe por narcotráfico entre mínimo 2 a 3 billones de dólares al año. El Bloque Sur, el de Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, manejaba el 60% de los ingresos por narcotráfico. El Bloque Sur tiene todavía un gran poder en la parte financiera y en especial en la producción de narcotráfico. Ellos no se pronunciaban antes sobre el proceso de paz, pero ahora que la orden es restarle poder sobre esta plata para que las maneje alias Pachochino, jefe del Frente de Occidente, las cosas cambian. Y eso es básicamente porque en 2007-2008, cuando el gobierno colombiano, cuando el ministro Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de ese momento, cambió la estrategia antidrogas, empezaron a hacer mucho más énfasis en interdicción y mucho menos énfasis en aspersión y erradicación manual. Y ahí básicamente en esos 2 años la producción neta de cocaína en Colombia bajó en un 50%. Y con esto vino una caída de los ingresos del narcotráfico de la FARC, que probablemente es una buena explicación de por qué se sentaron en la mesa, se les cayeron los ingresos en más del 50%. Resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. Pese a la baja de los ingresos, el cambio de caciques y el mapa del narcotráfico, este negocio sigue siendo una vaca lechera que las FARC y los narcos no la van a dejar. En donde básicamente las FARC tiene 2 mecanismos de operación. Uno es vender la cocaína en la puerta del laboratorio a narcotraficantes y el precio al que vende cada kilo de cocaína es más o menos entre 5.400.000 y 7 millones. El otro mecanismo que usan las FARC en ciertas zonas del país es estas alianzas de riesgo compartido que mencionaba, en donde las FARC pone el producto y se encarga de sacarlo a la frontera del país y de ahí en adelante los narcotraficantes se encargan de sacarlo a los mercados internacionales de cocaína, a México o a la costa oeste de África. En ese caso las FARC ganan mucho más dinero, pero el riesgo en el que incurre es mucho más grande. Riesgo que asumen con los carteles internacionales hasta cuando uno de estos, como el Chapo Guzmán, recientemente capturado, comience a hablar de las FARC. Se conoce de alianzas muy fuertes de que existían entre el cartel de Sinaloa, el cartel del Chapo Guzmán y precisamente la zona suroccidental de Colombia. Quién sabe qué va a pasar después de la captura del Chapo Guzmán, si van a venir retaliaciones, ciclos de violencia,
reemplazos de esta persona que fue capturada, y hay otros nexos de exparamilitares en el Magdalena Medio con los CETES. Entre tanto, el narcotráfico y las FARC siguen metiéndole dinero a la guerra y a economías de fachada, como lo dice el excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Héctor Fabio Velasco. Basta ir a Popayán y veía yo la densidad de vehículos automotores que tiene y de motocicletas que tiene Popayán en este momento, una ciudad que no está en capacidad de soportar el peso laboral que exige esa población. Eso es el producto del narcotráfico. Cauca y Nariño se han convertido, y por ende el bloque occidental con los frentes 60, 29, 30, la columna móvil de Daniel Aldana, se presentan como los principales financiadores de las FARC con el narcotráfico. A las FARC se le cayeron los ingresos, pero el narcotráfico no está en recesión. Aún en Colombia quedan 42.000 hectáreas de cultivos ilícitos y millones de consumidores en el mundo, lo que hace más difícil ganarle la guerra a estos economistas y amantes de la ilegalidad. Luego del expuesto en este informe nos preguntamos, ¿habrá riesgo de que este grupo guerrillero reactive el secuestro y aumente la extorsión para cubrir lo que deja de percibir por narcotráfico?